Hola, mi nombre es Emilio y esta última parte se centra en el proceso a seguir para el desarrollo de una placa de circuito impreso para el sensor de conductividad estudiado, lo cual está enmarcado dentro de la asignatura de diseño de circuitos electrónicos y microelectrónicos de carácter obligatorio en la titulación de grado en Ingeniería Electrónica Industrial. Entre los objetivos a desarrollar en esta parte se encuentran los siguientes: diferenciar entre el comportamiento ideal de los sistemas y las repercusiones de su implementación práctica, comprender el proceso de diseño de un circuito impreso, aprender el manejo de las herramientas CAD/CAE usadas en dicho proceso, poner de manifiesto la importancia de la documentación técnica en un proyecto. Para dar comienzo a la actividad, se le pueden realizar a los estudiantes algunas cuestiones previas para determinar su conocimiento sobre el tema. Preguntas tales como: ¿qué fenómenos físicos tienen lugar en un circuito impreso? ¿Qué diferentes niveles se encuentran en un circuito impreso? ¿Cuáles son las partes básicas del proceso de diseño? ¿Qué aportan las herramientas de diseño asistido por ordenador CAD/CAE? ¿Conoces o has utilizado alguna herramienta CAD/CAE? ¿Por qué es importante documentar correctamente un proyecto? El alumno debe comprender que el diseño de un circuito electrónico es un proceso complejo, secuencial e iterativo, lleno de realimentaciones que permiten detectar y solucionar deficiencias en el diseño. Para pasar desde nuestra idea de proyecto hasta un sistema funcional y su periodo de vida útil, se pueden distinguir diversas etapas, como son cálculo, análisis, simulación, prototipado y test del sistema, implementación física, ensayo, validación, calibración y precertificación, y finalmente producción en serie y puesta en funcionamiento. Este vídeo se centra en la implementación física, enlazando la misma con la parte de análisis previa y la documentación a generar finalmente para la producción del sistema. El paso desde el papel a un sistema fabricado en serie hace que deba tenerse en cuenta no solo la componente eléctrica, sino también la componente mecánica, térmica y electromagnética. El caso considerado del sensor de conductividad sirve para exponer que incluso antes de dar comienzo al proceso de diseño físico, la placa debe solucionar diferentes retos técnicos como son la generación de la señal para la medición. Como se ha dicho, se debe usar una señal alterna de corriente para evitar la electrólisis en el sensor, adecuación de las señales medidas. La señal alterna deberá ser rectificada y adaptada a los niveles del sistema de adquisición, alimentación del sistema. Tanto el sistema de generación de señal como de adaptación deben ser alimentados y, en definitiva, el ingeniero de diseño deberá tener siempre en cuenta esta visión de conjunto para que, en caso de ser necesario, diseñar los subsistemas requeridos, o en caso de proveerse estas señales de forma externa, disponer los conectores necesarios para ellas. Debido a esta complejidad, el alumno debe comprender que raramente el diseño de un circuito electrónico se aborda manualmente, sino que por norma general se emplean herramientas de diseño asistido por ordenador. Estas facilitan el proceso, aunque requieren del conocimiento técnico necesario para llevar a cabo las decisiones de diseño. Partiendo de esta base, veamos el flujo de trabajo para el diseño de una placa de circuito impreso con una de estas herramientas, en concreto el software CADSTAR de la empresa Sukem. Tras la etapa inicial de cálculo, simulación y prototipado, tendremos como resultado un esquemático funcional de nuestro circuito. Por este motivo, el primer paso en cualquier herramienta CAD es la introducción del esquemático. Así pues, una vez abierto el software CADSTAR, comenzamos creando un nuevo esquemático. Dentro de este esquemático colocaremos cada uno de los elementos simbólicos de los que constará nuestro sistema. Así, deberemos incluir los dos amplificadores operacionales,
las diferentes resistencias para los circuitos, los condensadores necesarios y el diodo rectificador. Una vez realizado esto, se procede a la conexión de los terminales de acuerdo al esquema. Algo importante a mostrar al alumno en este proceso es que no solo se está creando un esquemático, sino que todo elemento estará asociado con un componente físico y encapsulado. El siguiente paso sería la definición de los conectores para las señales externas y las señales globales existentes en el sistema. En nuestro caso, contaremos con 3 conectores. El primero de ellos se utilizará para suministrar las tensiones positiva y negativa de alimentación y la referencia. Es importante también disponer de un segundo conector para introducir la señal del sensor de conductividad. Finalmente, la salida rectificada deberá poder ser accesible al sistema de adquisición de datos. Junto con los conectores se definirán las señales globales del sistema, que en este caso comprenden la alimentación positiva y negativa y la referencia o GND. Con esto se puede dar por finalizado el proceso de introducción del esquemático en la herramienta CAD. No obstante, es necesario ahora revisar el diseño y transferirlo al sistema de PCB. Esto asegura que los componentes tienen asignado un encapsulado físico y que se ha minimizado el número de los mismos, ya que muchos componentes pueden integrar varias puertas o amplificadores, como es este caso. Hecho esto, pasamos a transferir el esquema a la PCB física. Dada la baja densidad de componentes y conexiones, se realizará un sistema monocapa partiendo de una plantilla bicapa, con aislante FR4 y espesores de 35 micrómetros de cobre. Si la definición del esquemático fue correcta, el alumno deberá obtener un informe de ejecución libre de errores y visualizar en pantalla los componentes transferidos al sistema de PCB físico. Tras la transferencia, el siguiente paso es la definición de las dimensiones del soporte físico para el circuito y el emplazamiento de los componentes. En primer lugar, realizaremos una redistribución de los componentes de modo que estos sean visibles sin solaparse dentro del entorno de trabajo de la herramienta, usando Autoplacement. Hecho esto, definiremos las dimensiones de nuestra PCB, que será rectangular con 1000 por 1700 milésimas de pulgada en X e Y, respectivamente. Además, añadiremos orificios de soporte en cada una de las esquinas para asegurar la estabilidad del sistema. Ahora colocaremos los componentes. El primer paso es fijar aquellos con una localización específica, como son los conectores o el integrado con los 2 operacionales. Paso seguido, el resto de componentes no fijados se pueden posicionar en la PCB mediante la herramienta Autoplacement. La rejilla seleccionada para este posicionamiento será uniforme de 50 milésimas de pulgada. Una vez obtenido el resultado final, este debe ser comprobado y optimizado cuando sea el caso. Con todos los componentes colocados en la PCB, pasamos al trazado de las pistas e incorporación de posibles planos de masa. En este proceso, es vital tener en cuenta el grado de dificultad deseado en nuestro sistema, ya que de este dependerá directamente el coste de producción y en algunos casos la fiabilidad del mismo. También se debe estimar la anchura mínima necesaria para las distintas pistas, teniendo en cuenta la corriente que circulará por ellas y el gradiente máximo de temperatura permitido o deseado. Al usarse componentes de montaje pasante con pasos de 100 milésimas de pulgada y baja densidad de componentes, usaremos un circuito clase 3, que permite el paso de una pista entre 2 pads. Para esta tecnología y sin corrientes altas, se utiliza una anchura de pista de señal de 0,3 milímetros. En cuanto a las pistas de alimentación, para mejorar la fiabilidad del circuito se usará una anchura de 1 milímetro. La rejilla de trazado para esta clase es de 50 milésimas de pulgada y
y se evitarán ángulos de 90 grados para mejorar la integridad de las señales alternas. En primer lugar, se deben trazar manualmente las pistas de alimentación y masa por la cara inferior de la placa, minimizando su recorrido y evitando siempre cruces con otras pistas. El resto del trazado se puede realizar mediante la herramienta Autorouter, configurando apropiadamente los parámetros de esfuerzo y número de pasadas. Como se puede ver, la sencillez del sistema ha permitido realizar todo el trazado en una sola capa. Adicionalmente, podemos extender el plano de referencia por toda la superficie libre de cobre en la capa inferior, para maximizar la estabilidad del sistema. El último paso tras finalizar todo el proceso es revisar de nuevo el diseño mediante los informes previamente mostrados en la parte del esquemático y generar la documentación técnica necesaria para su fabricación. En otras palabras, los archivos Gerber y Exelon. Para este último paso se utiliza la herramienta de Manufacturing Export en CADSTAR, teniendo en cuenta que el trazado que se exportará será el visualizado en pantalla. En este caso, estamos exportando la capa de cobre en formato Gerber. En todo este proceso, se debe mantener el mismo origen de sistema y escala 1:1 para que las dimensiones sean las originales. El proceso es equivalente para todas las capas necesarias en nuestro caso, que son el cobre inferior, la máscara de soldadura inferior, la máscara de serigrafía superior, el plano mecánico y el plano de taladros. Se propondrá como tarea al alumno que realice la exportación del resto de capas necesarias. Con estos archivos Gerber y el Exelon con los taladros, se puede proceder al postprocesado de la PCB para comenzar su fabricación. Esto forma parte de la asignatura Tecnología Electrónica Aplicada ya cursada por los alumnos. Esta fase depende del proceso de fabricación elegido. En nuestro caso, se utilizará una máquina de taladrado, fresado y corte por control numérico, por lo que será necesario definir la trayectoria de la herramienta y exportar el archivo para el control de la misma, lo cual se lleva a cabo mediante el software CircuitCam. Finalmente, tras generar el archivo para el control de la máquina, se procede a su fabricación. Por ejemplo, en el vídeo se puede observar el proceso para el cual se aíslan las diferentes pistas de cobre que generan el trazo diseñado. Como última etapa, se puede proponer al alumno completar la documentación del proyecto incluyendo una memoria descriptiva y justificativa del sistema con sus apartados clásicos, los planos necesarios para documentar la PCB y todas sus capas, y los anexos técnicos necesarios como son la definición tecnológica de la PCB, el listado de componentes o el listado de conexiones. Con esto podemos dar por concluido esta serie de vídeos docentes. Espero hayan sido de su interés y puedan aplicarlos en sus clases para fomentar la visión de conjunto de las diversas asignaturas y titulaciones.